Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Catalina Torres y junto con mi compañera Sofía Suárez vamos a hablar acerca del conflicto en Afganistán, puntos muy importantes. Para hablar primero del conflicto de Afganistán debemos también tener en cuenta algunos sectores en los que Afganistán ha sido muy importante. Por ejemplo, y en primera instancia resaltamos la geopolítica, pues Afganistán tiene una ubicación bastante estratégica en el corazón de Asia Central, lo que lo convierte en un punto de inflexión y de encuentros de diversas influencias regionales y globales. Su posición lo hace atractivo tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la seguridad. Por otra parte, referente a las rutas comerciales, encontramos que Afganistán se encuentra en un punto de encrucijadas de antiguas rutas comerciales que conectaban a Asia, Europa y Medio Oriente. Asimismo, su ubicación ha sido históricamente relevante para el tránsito de mercancías y asimismo su estabilidad es crucial para facilitar este comercio tanto regional como global. Por otro lado, referente a los recursos naturales, Afganistán cuenta con variedad de recursos naturales en su territorio, incluidos minerales como el cobre, el litio y el hierro. La explotación de estos recursos ha sido de vital importancia y ha sido muy relevante en su economía, tanto que para Afganistán es una fuente económica muy grande y sigue siendo también un factor bastante importante para agentes internacionales que también están interesados y se nutren del desarrollo de Afganistán en este sector. Referente a la estabilidad regional, esta ha sido vital en toda la región de Asia Central y más allá. Los países vecinos como Pakistán, Irán y las repúblicas de Asia Central se preocupan mucho por la estabilidad al interior de Afganistán debido a cómo estos conflictos que se viven en el país puedan afectar las regiones fronterizas que tiene con sus vecinos. Para hablar de la importancia de Afganistán y el conflicto con Al-Qaeda, también tenemos que señalar algunos factores muy importantes de este grupo terrorista. Referente al terrorismo, encontramos que Al-Qaeda ha sido uno de los grupos más notorios y peligrosos de las últimas décadas. Su objetivo declarado es llevar a cabo una lucha contra Estados Unidos y contra esta tendencia occidental de estigmatizar y oprimir las culturas musulmanas en todo el mundo. Al-Qaeda por esta razón ha llevado a cabo diferentes ataques mortales en diferentes países, incluidos los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Por otra parte, tenemos que ha sido una inspiración para otros grupos terroristas y es que este grupo ha sido una inspiración para otros grupos yihadistas en diferentes regiones y territorios. Su ideología y sus tácticas han influido en la aparición y el desarrollo de organizaciones terroristas en diferentes regímenes y regiones, lo que ha llevado a la propagación de las tendencias extremistas violentas de estos grupos. Asimismo, encontramos que en Afganistán encontró un refugio y un santuario, puesto que antes de la intervención liderada por los Estados Unidos, Al-Qaeda encontró un refugio en Afganistán bajo el régimen talibán. De esta manera se llevó a cabo la organización y planificación de diferentes operaciones terroristas en diferentes países. Por otra parte, encontramos que Al-Qaeda es una amenaza persistente y aunque ha sufrido importantes golpes en los últimos años, Al-Qaeda sigue representando una amenaza muy fuerte para Estados Unidos y toda esta corriente occidental que se alinea con las tendencias antiterroristas. Por otra parte, esta organización ha demostrado su gran capacidad de adaptación y su capacidad para regenerarse en diferentes regiones y territorios, lo que exige una vigilancia continua y un esfuerzo muy grande a nivel internacional para poder combatir su influencia y su expansión. En 2014 la OTAN puso fin oficialmente a las operaciones en Afganistán y pasó la responsabilidad plena de este conflicto al el gobierno en Afganistán. De esta manera se celebró una ceremonia en Kabul en la que se inició una nueva fase del conflicto. Se supondría aquí que bajo entonces el gobierno de Obama se retirarían paulatinamente los esfuerzos y todos los grupos combatientes que se tenían al interior del país. Por ello entonces es que se inician esos esfuerzos de ayudar a reforzar la seguridad afgana al interior. Sin embargo, 3 años después, en el mandato de Trump,
la guerra continuó y más aún se intentó hacer un acuerdo con los talibanes excluyendo netamente al gobierno afgano, lo cual creó muchas tensiones dentro de estas relaciones, ya que se estaba dando solo un acuerdo entre Estados Unidos y el régimen talibán, excluyendo a los afganos, que eran quienes también debían estar en estas conversaciones. La guerra fue declarada por Estados Unidos luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La guerra fue declarada por el presidente George Bush, esto con el objetivo de derrocar todas estas redes de terrorismo, esencialmente Al-Qaeda. Estados Unidos fue apoyado por la OTAN y asimismo por una coalición internacional que comprendía diferentes países como Australia, Alemania y España, entre otros. El presidente entonces en este momento advirtió que la operación Libertad Duradera supondría una larga campaña como nunca antes se había visto. De esta manera Estados Unidos comenzó a bombardear Afganistán unas semanas después del atentado del 11 de septiembre. Los talibanes se rindieron en diciembre de este mismo año, sin embargo Estados Unidos para abril del siguiente año comenzaría de nuevo sus ataques en el territorio. En abril del 2002 el presidente Bush prometió ayudar a traer la verdadera paz a Afganistán después de derrocar a los talibanes y así poder reconstruir este estado fallido y establecer una democracia verdaderamente occidental, gastando millones de dólares en tratar de recomponer al país que ya era realmente pobre y llevaba 2 décadas de guerra luego de la ocupación soviética en 1980 y luego en su duradera guerra civil. Teniendo en cuenta todo esto, podemos ver que las bajas civiles han sido demasiado altas en estos años de guerra. Asimismo, el dinero invertido en la guerra también ha sido bastante alto y con la salida de Estados Unidos del territorio afgano también se tiene en cuenta que diversos civiles que tenían una visa para entrar a los Estados Unidos también fueron retenidos por el régimen talibán antes de salir del país. De esta manera entonces encontramos que en Afganistán la violación de los derechos sigue siendo palpable hoy en día y asimismo con la salida de Estados Unidos se deja un régimen demasiado desconfigurado y una política bastante conflictiva. Al inicio de los Estados Unidos derrocaron fácilmente al régimen talibán y esto permitió la celebración de diferentes elecciones libres de la creación de un gobierno democrático. Sin embargo, la falta de centralidad de poder en el territorio afgano y asimismo como estas fuertes tensiones que se mantenían aún al interior del país, esto dificultó mucho que hubiese una centralidad de poderes en Afganistán. Asimismo, los talibanes seguían teniendo una fuerte presencia en el territorio y seguían siendo fuertes en algunos territorios periféricos de Afganistán. Y aunque Osama Bin Laden, ya el jefe de Al-Qaeda, había sido asesinado por los Estados Unidos en 2011, se libró igualmente una guerra que 10 años después seguía siendo bastante fuerte. Incluso en la actualidad encontramos que siguen habiendo tensiones al interior del país, esto con la intervención de Estados Unidos que desconfiguró totalmente estos regímenes de poder dentro del interior y se formaron guerras y coaliciones que peleaban después por él. Igualmente, esta guerra no dejó ningún resultado claro, ni siquiera en el momento instantáneo de llevarse a cabo todas estas operaciones, y por ello es que los miembros de la coalición, luego de todas estas operaciones, desmantelaron y fueron retirando sus miembros paulatinamente. La guerra global contra el terrorismo no ha parado e incluso Estados Unidos ahora tiene en 85 países diferentes organizaciones antiterroristas. Hubo algunos éxitos iniciales, cabe recalcar esto, pues se pudo instalar un gobierno pro-occidental, asimismo se construyeron diferentes escuelas, hospitales, instituciones públicas, se pudo ayudar a que miles de niñas excluidas del sistema educativo pudieran acceder ahora a la educación. De esta manera, después de haber estado en el régimen talibán, podían de nuevo acceder a este derecho fundamental. Puesto que bajo el régimen talibán eran muchas veces confinadas a labores del hogar y a todo lo que supondría estar fuera de la esfera pública. Me parece que la lucha que verdaderamente debería enfrentar Estados Unidos es esta por los derechos humanos. Sin embargo, se ha querido instaurar regímenes y gobiernos a la medida de Estados Unidos, mientras que los derechos humanos siguen siendo violados y más aún en la guerra, puesto que las bajas civiles han sido demasiado altas y los costos para la población de igual forma han sido bastante grandes debido a que el país también se ha sumido en una pobreza significativa. A continuación vamos a hablar de todos aquellos actores que han intervenido en el conflicto de Afganistán.
Principalmente, y como número uno, tenemos el gobierno de Afganistán. Este es un gobierno legítimo, reconocido internacionalmente, que ha buscado mantener el control del país y luchar contra todos aquellos grupos insurgentes. Como segundo, tenemos el Talibán, que es un grupo insurgente islamista que surgió en la década de los 90 y busca imponer su interpretación estricta de la ley islámica en Afganistán. Han estado involucrados en una larga lucha contra el gobierno afgano y las fuerzas internacionales. En tercer punto tenemos las fuerzas internacionales, que estas son lideradas principalmente por la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estas fuerzas han estado presentes en Afganistán desde el año 2001 con el objetivo inicial de derrocar al régimen talibán y luego proporcionar así seguridad y apoyo al gobierno afgano. Como cuarto tenemos aquellos grupos insurgentes y terroristas. Además del Talibán, existen otros grupos armados y terroristas en Afganistán, como lo son el Estado Islámico Khorasan y la red Azghani, que han llevado a cabo ataques contra el gobierno afgano y las fuerzas internacionales, incluso la población civil. Y por quinto y último tenemos aquellos países vecinos y actores regionales. En este caso tenemos los países que son cercanos a Afganistán, como lo son Pakistán, Irán y Rusia, así como todos aquellos actores regionales que han sido India, China. Estos han desempeñado roles importantes en el conflicto, y ya que apoyan diferentes facciones y teniendo intereses estratégicos en la región. Otro de los actores que ha tenido gran relevancia internacionalmente ha sido la ONU, Organización de Naciones Unidas. Históricamente se conoce que la ONU ha intentado promover la paz, la estabilidad y los derechos humanos en Afganistán. Ha apoyado iniciativas de reconciliación y mediación, alentando al gobierno afgano y a los grupos insurgentes a entablar diálogos que permitan así construir una solución política duradera. Además, la ONU ha condenado a los ataques de violencia indiscriminada que afectan a la población civil, así como los abusos contra derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario. La organización ha instado a todas las partes a respetar y proteger los derechos humanos y a garantizar la seguridad de la población civil, que es lo más importante. Ahora vamos a pasar a hablar de otro punto muy importante, y es acerca del interrogante de en qué va el conflicto actualmente, qué es lo que ha sucedido. Vale la pena aclarar que las fuentes que utilizamos para esta investigación datan del año 2021, es decir, que no hay información del año 2022 o 2023 que pudimos emplear. Sin embargo, pues podemos llegar a decir que a partir de esa fecha el gobierno afgano y los talibanes estaban involucrados en negociaciones de paz, pero estas se estaban llevando a cabo de forma intermitente. Por otro lado, las fuerzas internacionales, incluidas en ellas la OTAN, habían estado retirándose gradualmente del país. Desde entonces pudo haber generado cambios significativos en el conflicto, como la toma del poder por parte de los talibanes en agosto de 2021 y la retirada final de las tropas internacionales. Además, las dinámicas políticas, militares y humanitarias pudieron llegar a haber evolucionado. Bueno, ahora para nuestras conclusiones, quisimos consultar acerca de algunos periodistas que han estado siguiendo paso a paso el conflicto de forma constante. Por un lado tenemos a Dexter Filkins, que ha trabajado en el The New York Times y ha cubierto extensamente la guerra en Afganistán, así como conflictos en la región. Por otro lado tenemos a Carlota Gall, periodista de The New York Times igualmente, y ha pasado años informando sobre Afganistán. Ha publicado incluso un libro sobre su experiencia en este país. Y finalmente tenemos a Anand D. Gopal, que es un escritor y periodista que ha informado desde Afganistán para varias publicaciones, incluyendo The Wall Street Journal y The Nation. Finalmente, las conclusiones que han determinado algunos periodistas, en primer lugar, ha sido que el conflicto ha sido prolongado y complejo, con múltiples actores involucrados y una serie de desafíos políticos, militares y humanitarios. Segundo, que a pesar de los esfuerzos de las fuerzas internacionales y el gobierno afgano, el control territorial y la influencia de los talibanes han persistido y en algunos casos incluso han llegado a aumentar. Tercero, la corrupción, la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la inestabilidad han contribuido a la persistencia del conflicto y a la insatisfacción de la población afgana. Y finalmente, las negociaciones